Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 futbolistas juveniles que en la próxima pretemporada podrían llegar a ser tenidos en cuenta por Marcelo Gallardo. Recordemos que si bien es cierto que el muñeco pretende un mercado de pases donde se traigan refuerzos y se vayan algunos futbolistas del presente plantel, el entrenador sabe perfectamente que no se va a poder hacer una limpieza de 15 futbolistas y que lleguen 15 incorporaciones. Por eso mismo deberá recurrir a las categorías menores de River, que en general durante toda la historia del club siempre han traído resultados. Es cierto que hay momentos en los cuales los jugadores son mejores o por lo menos se adaptan más rápido a primera, y hay otros en los que lamentablemente los futbolistas juveniles necesitan un periodo más de adaptación. En esta oportunidad vamos a contarte de 5 jugadores que no son los más reconocidos, es decir, en este video no voy a estar hablando ni de Mastantuono, ni de Ruberto, ni de Subiabre, ni de ninguno de esos que ya hicieron su debut en primera. Voy a estar hablando de otros que quizás tuvieron entrenamientos con el plantel de primera división, pero que sobre todo han sido muy importantes en el torneo de reserva, en el cual River ha tenido una participación más que preponderante y se encuentra a las puertas de jugar una nueva final nada más y nada menos que contra San Lorenzo. 5 futbolistas de los cuales se espera mucho en un futuro. Veremos si alguno de ellos podría en 2025 hacer su debut oficial con la camiseta del más grande. ¡Empecemos! No hay un orden específico para los jugadores que voy a estar nombrando, es decir, no tiene nada que ver a quien menciono primero si tiene más posibilidades o si el que menciono último tiene menos chances. Todos en alguna oportunidad, seguramente durante el 2025, podrían presentar alguna posibilidad de jugar en la primera de River. Empezamos con Thiago Cerrago, volante ofensivo de la reserva. Él mismo ha manifestado en más de una oportunidad que ya está acostumbrado al ritmo de la categoría, es decir, a lo que hoy es la tercera división, y por eso mismo ya algunos lo ponen como ese futbolista que más temprano que tarde debería subir a primera. Es un jugador sobre todo que ha logrado tener esa intensidad en la reserva, y esto es muy importante porque, como ya sabemos, lo que más en general le cuesta a los juveniles es mantener el ritmo de presión constante durante los 90 minutos, porque después sabemos que los mejores con la pelota en los pies son buenos. Por ejemplo, si miramos el caso de Mastantuono, sabemos que cuando el juvenil de 17 años tiene el balón a su favor, es generalmente un jugador desequilibrante y es obviamente uno de los mejores futbolistas del actual plantel de River, pero tiene que aprender también a jugar sin el balón, y eso es algo que Thiago Cerrago ha logrado mejorar en este último tiempo, y por eso mismo él mismo ha manifestado que tarde o temprano podría llegar a primera teniendo un rendimiento ya no solamente acoplado, sino también con un periodo de adaptación en lo que respecta a jugar de la misma forma que lo hace el equipo de máxima categoría. Tiene 20 años, estará cumpliendo 21 el 5 de febrero del 2025, y por eso mismo creo que ya es el momento. Si en la próxima pretemporada no forma parte del plantel de primera, lo mejor para él sería que en el siguiente mercado se vaya cedido a préstamo a otro equipo para poder ya tener continuidad. Pero teniendo en cuenta que es muy probable que el muñeco le dé chances, no hay que descartar que forme parte, como dije también, del plantel de primera. Tiene una cláusula de rescisión en su contrato de 25 millones de euros que aumenta a 30 a falta de 10 días para el cierre del periodo de transferencias, y tiene un vínculo todavía bastante prolongado con el equipo de Núñez hasta finales del 2026, así que no habría ningún tipo de inconveniente en que se vaya toda la siguiente temporada cedido, si es que verdaderamente eso le sirve para su carrera, teniendo en cuenta que River va a quedarse en el próximo mercado sin Echeverri, que se va a ir al Manchester City, y que todavía no se sabe qué será de los futuros ni de Manuel Lanzini ni de Nacho Fernández. Es muy probable que haya un hueco en lo que respecta a jugar como mediocampista ofensivo. Es cierto que River va a traer jugadores en esa posición, de hecho el más resonante de todos y el que más se ha mencionado en este último tiempo es nada más y nada menos que Juan Fernando Quintero. Cerrago inició su camino futbolístico en el tradicional Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, conocido como GEBA. A los 6 años pasó a la escuela de Ángel Labruna de River y se probó en las divisiones inferiores. Él mismo también contó que hizo 2 goles en su primera prueba, y de esa manera ya quedó seleccionado para empezar a formar parte
de las juveniles del equipo más importante del fútbol sudamericano. En la sexta división ya era un jugador que sobresalía por sobre el resto, lo que lo llevó a debutar en la quinta de forma prematura y también posteriormente en la reserva. Los jugadores con los que más se los comparo últimamente es con justamente Juanfer Quintero, más allá de que quizás no tiene la mejor pegada de todas, y también con el mejor Nacho Fernández, aquel que durante su primer ciclo en River fue de lo mejor del muñeco Gallardo. Veremos si Cerrago tarde o temprano tiene una chance de jugar en primera. Y vamos a hablar ahora de Tomás Nassif, que es un futbolista del que ya hice un video particular en el mes de marzo. Ahora les voy a estar contando por qué, en ese momento hablé de él, pero que en el último tiempo viene teniendo un rendimiento sensacional, sobre todo porque en muchos partidos Agustín Ruberto, que venía siendo el centrodelantero titular de la reserva, fue convocado por Marcelo Gallardo para formar parte del plantel de primera, y eso hizo que quedara obviamente un hueco disponible, y Escudero no tuvo ningún tipo de dudas. Nassif empezó a formar parte del once titular y le terminó dando verdaderamente un rendimiento sobresaliente al entrenador de la tercera división. En el caso de Tomás Nassif, en su momento fue un nombre importante porque fue el jugador más extraño que apareció en la lista de buena fe de River en la Copa Libertadores. Estamos hablando de previo a la fase de grupos, cuando todavía el entrenador de River era Martín de Michelis, que junto con su cuerpo técnico terminaron dando la primera nómina del más grande en el último torneo internacional a nivel clubes de Sudamérica. Nassif tiene 20 años, estará cumpliendo 21 ahora el próximo 2 de enero, en menos de un mes, y llegó a las inferiores de River en 2015 cuando apenas tenía 11 años de edad. Poco a poco empezó a sobresalir por sobre el resto de sus compañeros, supo marcarle por ejemplo goles a Boca en Superclásico desde muy temprana edad, en octava división por ejemplo, y este año tuvo la suerte de anotarle un gol en la reserva. Le costó hacerse un lugar en la categoría durante el 2023, porque tendría que haber sido esa la temporada donde tenía que explotar con muchísima más notoriedad. Sin embargo, fue este año, en primera instancia con la salida de Alexis González y posteriormente con la gran cantidad de convocatorias que tuvo Ruberto para formar parte del plantel de primera, cuando Nassif verdaderamente empezó a tener esa regularidad en la reserva y verdaderamente en ningún momento desilusionó. Está claro que más allá de formar parte de la lista de buena fe, no solamente no jugó ni un minuto, sino que nunca estuvo convocado para ninguno de los 12 partidos que disputó River en la Libertadores, pero aún así no deja de ser algo importante para un pibe que en ese entonces seguramente no se imaginaba ni siquiera haber formado parte de esa lista definitiva. Hoy por hoy es uno de los pocos futbolistas que creo yo tiene casi su lugar asegurado en la pretemporada, porque el muñeco Gallardo lo ha subido a los últimos entrenamientos, teniendo en cuenta por ejemplo la lesión de Adam Vareiro. El paraguayo se desguinzó uno de sus tobillos y no estará presente en el último partido ante Racing. Si bien es verdad que Tomás Nassif seguramente tampoco sea parte de ese encuentro, la realidad es que se espera que pueda seguir practicando y que, más allá de que seguramente va a estar formando parte de la final de la Copa Proyección con la reserva frente a San Lorenzo, no deja de ser también algo muy positivo que se entrene con la primera categoría, teniendo en cuenta que es el sueño de absolutamente todo juvenil. Gallardo es de mirar los partidos que el equipo juega en el River Camp y ha tenido suerte, la tercera división de River, de haber finalizado primero en su grupo, o más bien no es suerte, sino un buen rendimiento en la primera instancia, lo que provocó que jugara octavos, cuartos y semifinales del torneo de la reserva en condición de local en el River Camp, donde el muñeco los ha podido seguir muy de cerca. Después hay que destacar que la final se va a jugar en terreno neutral, pero Tomás Nassif seguramente sea uno de esos futbolistas que tarde o temprano va a empezar a sonar con cada vez más fuerza en primera. Juega de delantero y es cierto que River tiene muchos atacantes, pero en el próximo mercado podrían llegar a irse algunos de los delanteros, como son los casos de Borja y Solari, y más allá de que vendrán refuerzos, se le puede llegar a abrir una puerta. También teniendo en cuenta, por ejemplo, que Agustín Ruberto podría irse cedido a otro equipo del fútbol argentino. Y vamos ahora a hablar de Tobías Leiva, que si bien no debutó en primera división, sí tuvo una participación más que importante de la mano en su momento de Martín de Michelis, porque en un amistoso que jugó River contra Colo-Colo en noviembre del 2023, el juvenil en cuestión se dio el lujo de ingresar en el segundo tiempo y de marcar el primer tanto de River. En ese entonces era un empate parcial 1-1, después el encuentro terminaría igualado 2-2.
Leiva tiene también, al igual que los dos jugadores anteriormente mencionados, 20 años y está próximo a cumplir 21 el 9 de febrero del 2025. Esto quiere decir que también deberá evaluar su futuro, no en relación a si River lo quiere o no, porque es un jugador muy interesante para el muñeco, pero teniendo en cuenta que hay futbolistas que tienen que empezar a sumar minutos en primera, deberemos estar atentos a ver si se termina yendo cedido a algún otro equipo o si finalmente el muñeco le da alguna posibilidad en el plantel que hoy él está dirigiendo y que en la pretemporada se preparará para las grandes cantidades de competencias que tendrá que disputar River el año que viene. Un punto a tener en cuenta es que cuando firmó contrato hasta finales del 2026 lo hizo con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros que aumenta a 35 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases en Argentina, una de las cláusulas de rescisión más altas de todo el fútbol argentino y también del fútbol sudamericano. Se desempeña como volante por derecha, aunque también en alguna oportunidad ha jugado como único volante central, aunque no es su prioridad, pero también lo ha hecho como doble 5. Es un volante verdaderamente con muchísima dinámica, llegada al área, con buena técnica, pero también que se destaca a la hora de la recuperación de la pelota. Básicamente es esa clase de futbolistas que hoy River no tiene en el plantel de primera, porque verdaderamente no hay jugadores de estas características. River hoy, formando parte de este plantel del 2024, que cambiará mucho con vistas al 2025, tiene muchos volantes defensivos, como lo son Villagra, Craneviter y Fonseca, y después muchos ofensivos, donde están Echeverri que se irá, Lanzini que se irá, Nacho Fernández, Piti Martínez, Mastantuono, mismo Maxi Meza. Los únicos dos que son mixtos, por decirlo de alguna manera, son Rodrigo Aliendro, que es el único verdaderamente cuyas características son prácticamente similares a las de Leiva, y después está Santiago Simón, que no es que sea igual, sino que es un jugador que Gallardo ha tenido que reconvertir desde que llegó y arrancó su segundo ciclo, porque no tenía nadie para que jugara en esa posición. Así que Tobías Leiva podría ser un futbolista más que interesante para sumarlo al plantel de cara al año que viene. Quienes lo describen en las inferiores de River lo ponen como un jugador verdaderamente destacado en el centro del terreno de juego. Se puede adaptar a varias posiciones y tener también distintas funciones en un mismo partido en la mitad de la cancha. Así lo ha demostrado a lo largo de todo su recorrido por el fútbol juvenil y hasta hace poco, a mediados de este 2024, cuando empezó a ser titular indiscutido en la reserva, también ha verdaderamente tenido un rendimiento asombroso. Esta polifuncionalidad es algo que generalmente a Gallardo le gusta y mucho. No solamente en los mediocampistas, le gustan todos los jugadores de su plantel, y eso podría darle quizás algún beneficio como para luego de la pretemporada, porque yo creo que es inevitable que forme parte de la preparación previa en enero, pero después de eso hay que decidir si se queda en River a lucharla, seguramente alternando reserva con primera, o si se va a ceder a otro equipo para poder tener continuidad. Y vamos a hablar ahora de un futbolista que sí es un poco más joven, que me parece que va a tener dificultades para formar parte del plantel de River en el 2025, pero por la simple razón de que me parece que durante el año que viene todavía podría jugar en reserva y a partir recién del 2026 empezar a formar parte del equipo dirigido por Gallardo. Aún así, no descarto absolutamente nada teniendo en cuenta que el muñeco, más allá de la edad, se fija en los rendimientos y en los niveles de los jugadores. Agustín Obregón tiene tan solo 18 años, es un lateral volante que se desempeña por el costado derecho, que ya firmó su primer contrato profesional y que sueña en algún momento jugar con la primera división de River. Es hermano nada más y nada menos que de Brian Romero, actual jugador de Vélez, que jugó durante la temporada 2021-2022 en River, que tuvo un muy buen primer semestre, pero que en la segunda mitad lamentablemente se quedó, teniendo en cuenta que se esperaba muchísimo más de él, sobre todo en los partidos claves por la Copa Libertadores. En lo que respecta a Agustín Obregón, empezó jugando al fútbol en el Baby de Belgrano de Virreyes, el club de su barrio. Él en un principio jugaba delantero, pero a medida que fue avanzando en su carrera se fue trasladando de manera más defensiva, más por el costado derecho, hasta llegar a ser, como dije recién, lateral volante. No carrilero, porque en River no juega de carrilero, porque el Millonario no juega con una línea de 3 defensores o de 5 con 2 jugadores por los costados, juega con una línea de 4 y necesita sobre todo que los de la mitad de la cancha sepan desempeñarse de manera correcta.
En el 2013 llegó el año que marcó su vida. Un amigo de su papá lo llevó a River, el primer día hizo fútbol y verdaderamente la rompió. En primera instancia como volante por el costado derecho y posteriormente también como enganche. Hizo 2 goles y terminó siendo seleccionado. Es compañero de categoría, por ejemplo, teniendo en cuenta su año del 2006, del Diablito Echeverri, de Agustín Ruberto, de Ulises Jiménez, el jugador que se fue a préstamo de Defensa y Justicia, que lamentablemente se lesionó, pero que volverá al club y también podrá tener alguna oportunidad dependiendo de cómo lo vea el actual cuerpo técnico. Es nacido en San Isidro, creció ganando títulos en infantiles y este año terminó de dar un salto más que importante, desde la sexta hasta hacer la pretemporada con la reserva. Como ya todos sabemos, cuando hay jugadores de las categorías menores que dan saltos tan pronunciados, en general son de la sexta a la reserva, de la quinta a la reserva, y cuando sucede eso es porque los jugadores son verdaderamente muy pero muy buenos. Alternó, es cierto, en alguna oportunidad en la primera mitad con la cuarta división, pero a finales de agosto empezó ya a ser parte del plantel de la reserva dirigido por Marcelo Escudero de manera más constante. Es un futbolista que en general, más allá de que al principio era delantero y fue retrasándose en el campo de juego, es un lateral volante más ofensivo que defensivo. Es de esa clase de jugadores que a cualquiera le gustaría tener el equipo por el oficio que tiene verdaderamente a la hora de atacar, porque le gusta encarar, llegar al área, y es ese jugador que verdaderamente a la hora de decidir en los metros finales siempre termina tomando justamente buenas decisiones. Tiene mucha técnica dinámica y le gusta estar en constante contacto con la pelota. El jugador al que más se parecería en primera es Santiago Simón. El problema es que estamos hablando del Simón que jugó en el 2021 en River, aquel que se movía por el costado derecho y que podía hacer toda la franja sin ningún problema. A este Simón quizás no se parecería tanto por la posición en la cual hoy juega Simón. Obregón se destaca, como dije recién, por el costado derecho, e inclusive ha mencionado que en el ámbito mundial Dani Alves es su mayor referente. Y el último jugador del que vamos a hablar es Lisandro Baju, lateral izquierdo que desde mediados de este año ha tenido un presente prácticamente inmejorable en la reserva de River. Con la salida de Gonzalo Trindade, el viejo marcador de punta izquierdo del más grande hacia Central Córdoba, se fue cedido a préstamo. Eso hizo que Baju ganara la posibilidad de ya estar formando parte constantemente del plantel dirigido por Escudero. Si bien es cierto que forma parte del plantel de la reserva desde principios del 2023, recién ahora empezó a tener un rendimiento verdaderamente superador como para destacarlo de la manera en la que lo voy a destacar en este momento. Es verdad que su llegada a primera, si miramos los jugadores que hoy están en la plantilla del equipo dirigido por Gallardo, sería complicada, porque hoy River tiene 3 laterales izquierdos: Marcos Acuña, Enzo Díaz y Milton Casco. Más allá de que esto podría cambiar rotundamente el siguiente mercado con las posibles partidas de Enzo Díaz y Casco, y sabiendo que Acuña es un jugador que difícilmente pueda jugar todos los partidos teniendo en cuenta su estado físico, hay que destacar que Baju sigue siendo un jugador joven, tiene tan solo 19 años y es un futbolista del cual no digo que se espera más, pero sí se espera que pueda verdaderamente afirmarse en la reserva antes que convertirse en ese extraordinario lateral que todo el mundo espera que sea. Es obviamente, como sucede absolutamente con todos los marcadores de punta que surgen de las divisiones inferiores de River, más ofensivo que defensivo, y esa es la clase de verdaderamente laterales que quiere Gallardo. Así que esto no es algo negativo para el futbolista, pero por lo pronto tendrá que mejorar algunas cuestiones, y esto le sucede absolutamente a todos los laterales que aparecen en las categorías menores de River. Al ser tan ofensivos y al no tener quizás la necesidad de marcar de manera tan continua en reserva, se olvidan a veces de defender, o por lo menos no tienen en su esencia el hecho de tener que retroceder con tanta velocidad. Pero verdaderamente es algo que el jugador, como ya he mencionado, está intentando mejorar, y por eso mismo me parece que es algo que terminará logrando. Hay que tener en cuenta que es un chico muy pero muy joven, y que, al igual que mencioné en el caso de Obregón, yo no creo que a principios del año que viene forme parte del plantel de primera, más allá de tener chances concretas de hacer la pretemporada. Creo que durante por lo menos los primeros 6 meses del año que viene va a seguir formando parte de la reserva, y recién después, dependiendo de cómo le vayan a los laterales izquierdos de la primera de River, recién ahí podría estar sumándose al equipo dirigido por Gallardo.
izquierdo. No es algo sencillo. El muñeco no ha subido tantos laterales desde las categorías menores a la primera. De hecho, yo solo recuerdo el caso de Gonzalo Montiel y recordemos que no empezó siendo lateral, sino que empezó siendo defensor central y después terminó siendo reconvertido porque justamente Montiel tenía algo que los laterales de la reserva normalmente no tienen, tanto los derechos como los izquierdos, que es que como era zaguero ya tenía más inculcado el hecho de defender y lo que tenía que mejorar era el ataque, algo totalmente contrario y distinto a lo que sucede normalmente con la mayoría de los laterales de las divisiones inferiores de River. Pero en el caso de Lisandro Bajú es un jugador interesantísimo del cual se espera mucho y que sobre todo en estos últimos partidos de la reserva, en los mano a mano de la Copa Proyección, ha tenido un rendimiento verdaderamente sobresaliente. A lo largo de toda la historia de River, las divisiones juveniles siempre han salvado al club. Siempre han sido los jugadores surgidos de la cantera riverplatense los que le han dado más dinero económicamente y los que han sido verdaderamente importantes a la hora de conseguir títulos. Después es verdad, el mercado de pases no deja de ser algo poco relevante por esto. Y como dije recién, no sabemos cuántos futbolistas del actual plantel de la reserva van a ser tenidos en cuenta por Gallardo de cara al año que viene. Pero como no se puede reformular la plantilla al 100% seguramente como le gustaría al muñeco, es muy probable que algunos jugadores que hoy no tenemos en cuenta de la reserva puedan empezar a formar parte del plantel de primera. Por lo menos en principio de manera aislada y después sí de manera bastante más continua. Así como le sucedió a Mastantuono y como le pasó a Echeverri, que quizás en este segundo caso lo hizo de manera muy apresurada, tal como lo dijo Gallardo. Pero estos 5 jugadores que mencioné en el video, después de lo que fue esta segunda mitad del 2024 con una enorme temporada en la Copa de Proyección, me parece que deberían por lo menos tener alguna mínima posibilidad. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.